Bienvenidos al ranking del videojuego hispano de 2026. Un ranking donde repasamos los juegos indie desarrollados por estudios de habla hispana que se van lanzando en Steam a lo largo del año. Y el objetivo es simple: ver qué juegos están funcionando mejor dentro del ecosistema indie. Antes de empezar, vamos con las reglas del ranking. Esta lista incluye juegos que cumplen 3 condiciones: desarrollados por equipos hispanos lanzados en Steam durante 2026, registrados en Devuego, que es una base de datos bastante completa del desarrollo español e hispano, porque Steam publica tantos juegos cada año que intentar revisar todo manualmente sería complicado. Steam no publica cifras oficiales de ventas, así que usamos una métrica aproximada: el número de reseñas de Steam. No es perfecto, pero normalmente entre el 1% y el 5% de los jugadores deja una reseña, así que es una forma bastante razonable de estimar qué juegos están llegando a más gente. Resumen del mes anterior. Antes de ver febrero, vamos a hacer un repaso rápido a cómo quedó el ranking tras enero. El primer puesto lo ocupa Super Wooden Rally Edge, un arcade de rallies muy inspirado en juegos de conducción clásicos. Vista isométrica, carreras rápidas y ese estilo de juego donde entras pensando que vas a jugar una carrera rápida y acabas echando una hora más. El juego ya ha superado las 1000 reseñas, que para un indie es una cifra bastante sólida. En segunda posición tenemos Oh Demon Fix My TV, un juego de puzzles en primera persona con bastante humor absurdo. Es de esos juegos donde el puzzle no siempre es obvio y muchas veces la solución es probar cosas hasta que algo funciona. Una filosofía muy clásica del gaming. En tercer lugar está Blightstone, un RPG táctico roguelite que rompe una convención bastante típica del género. Aquí no hay cuadrículas en el combate. En lugar de eso, los personajes se mueven libremente dentro del escenario, algo que cambia bastante la forma de plantear las batallas. Pero claro, cada mes llegan nuevos juegos, y algunos entran bastante fuerte. Así que vamos con los juegos hispanos lanzados en febrero de 2026. Del último al primero. Abrimos el ranking con Lunar Tide, un roguelite de acción bastante clásico. Sobrevive a hordas de enemigos, desbloquea armas y mejora tu personaje entre partidas. Tiene 4 clases y más de 25 habilidades y armas. Visualmente apuesta por pixel art bastante retro. En el puesto 8 tenemos Clue Murder by Death, una aventura narrativa de detectives ambientada en Inglaterra en los años 30. La premisa es bastante clara: hay un asesinato en una mansión y tienes que resolverlo antes de que llegue Scotland Yard. La gracia del juego es que tienes 120 minutos reales para investigar, lo cual está bien porque obliga a tomar decisiones. Este juego es una aventura gráfica point and click, y quiero recordar que tradicionalmente ha habido estudios hispanos que han hecho grandes juegos de este género, como la saga Runaway de Péndulo Studios, que vendió millones de copias. En el puesto 7 tenemos Catch y Defense, un Tower Defense con una idea interesante. Aquí no solo colocas torres, también puedes capturar a los enemigos y usarlos como unidades defensivas. Eso añade bastante profundidad estratégica, aunque también puede acabar pasando lo típico en los Tower Defense. Empiezas con un plan muy organizado, y al final el mapa parece un festival de torres colocadas al azar, esperando que funcione. En el puesto 6 tenemos Fur Squadron Phoenix, un shooter espacial sobre raíles claramente inspirado en juegos como Star Fox. Combates rápidos, enemigos gigantes y mucha acción arcade. Es de esos juegos donde la pantalla se llena de disparos y tú estás pensando: vale, sigo vivo, creo. Tiene progresión roguelite, con mejoras y habilidades, lo que le da algo más de rejugabilidad.
En el puesto 5 está Man-Irons, un plataformas 3D inspirado en leyendas del folclore de los Pirineos. El protagonista usa una flauta mágica para interactuar con criaturas y resolver puzzles. Es interesante porque mezcla plataformas con cultura local, algo que se está viendo cada vez más en juegos indie. Y sinceramente, siempre se agradece ver mundos que no parecen el mismo bosque genérico de fantasía de siempre. No more slacking off. En cuarta posición tenemos Shadows of the Afterland, una aventura gráfica bastante curiosa ambientada en Madrid en 1960. Tu personaje muere y llega al más allá. Pero cuando habla, en realidad está usando la identidad de una policía del futuro que aún no ha nacido. Incluye una mecánica muy original en la que algunos puzzles se resuelven poseyendo a los vivos. Este es el segundo juego point and click publicado este año. Y junto con los géneros de horror, aventura, simulación y estrategia, son los géneros por los que más están apostando los desarrolladores españoles en 2026. Hold on a second. Are you telling me you're Pilar now? I feel like I'm both of them at once. Entramos en el top 3 del mes. En tercer lugar tenemos The Dark Rides of Arkham, una aventura gráfica de investigación con estética pixel art. La historia mezcla detectives con horror lovecraftiano, cultos, rituales y conspiraciones que amenazan el mundo. Es una propuesta muy clásica del género, y si te gustan las aventuras gráficas, probablemente te sentirás bastante cómodo aquí. En segunda posición está YouTubers Live 3, la tercera entrega del simulador de vida de creadores de contenido. Empiezas con un canal pequeño y vas creciendo, consiguiendo seguidores, mejorando tu equipo, colaborando con marcas. Básicamente es un simulador de subir vídeos y mirar estadísticas, lo cual, curiosamente, lo hace más realista de lo que debería. Y el número 1 de febrero es Crisol, Theater of Idols, un survival horror en primera persona, ambientado en una versión oscura de España. La mecánica principal es bastante original. Tu sangre es la munición de las armas. Cada disparo consume vida. Así que cada combate es una decisión constante entre atacar o sobrevivir. El juego combina exploración, combate y puzzles dentro de una isla maldita llena de iconografía religiosa bastante perturbadora, y con más de 2.500 reseñas en Steam, se convierte en el lanzamiento hispano más fuerte del mes. Veamos cómo ha quedado la clasificación global. Heroes Battle Awakening sufre la mayor caída del mes,
pasando del puesto 9 al 20 y cerrando la lista. Loop Weavers, Dimensional Alliances, baja del puesto 8 al 19, perdiendo bastante terreno en la clasificación. Yayos aparece nuevo en el puesto 18 dentro del género de simulación. After Juice. Animal Disco, Mafia cae del puesto 6 al 17, una de las bajadas más pronunciadas de este mes. The Anomaly Manor entra en la lista en el puesto 16 con su propuesta de aventura. Falling Stars. Another Celestial Objects sufre una fuerte caída del puesto 5 al 15 este mes. Lunar Tide debuta en el puesto 14 con su mezcla de acción y roguelike. Clue, Murder by Death aparece por primera vez en el puesto 13, sumándose a las aventuras narrativas del mes. Catch y Defense entra nuevo en el puesto 12, representando al género Tower Defense estratégico. Fur Squadron Phoenix debuta en la lista en el puesto 11, con su propuesta de acción tipo Shoot 'em Up. Ufophilia baja del puesto 7 al 10, pero continúa dentro del top 10 del mes. Manairons aparece por primera vez en la lista y entra directamente en el puesto 9. Nom Nom, Cozy Forest Café desciende del puesto 4 al 8, aunque sigue manteniendo una base sólida de jugadores. Shadows of the Afterland entra nuevo en el puesto 7, reforzando la presencia del género point y click este mes. The Dark Rides of Arkham debuta en la lista en el puesto 6, destacando entre las aventuras point y click con 334 reseñas. Blightstone también pierde algo de terreno y baja del puesto 3 al 5, pero continúa dentro del top 5. Oh Demon, Fix My TV cae del puesto 2 al 4, aunque sigue manteniéndose entre los juegos más populares del mes. YouTubers Live 3 entra nuevo este mes y salta directamente al puesto 3, logrando 454 reseñas en muy poco tiempo. Super Woden, Rally Edge baja del puesto 1 al 2, pero sigue muy fuerte en la lista con 1265 reseñas acumuladas. Crisol, Theater of Idol entra directamente al puesto número 1, impulsado por 2537 reseñas y convirtiéndose en el lanzamiento hispano más destacado del mes. Y hasta aquí el ranking del videojuego hispano de febrero de 2026. Ahora tengo curiosidad. ¿Qué juego os ha llamado más la atención? ¿Y hay alguno que creéis que debería estar más arriba? Si os gustan estos rankings de juegos indie, dejad un like para que sepa que os gustan estos videos y queréis más así. Y nos vemos en el próximo video.